Este año, en la víspera de Navidad, el frío de Madrid parecía calar hasta los huesos. De ese frío que los madrileños llaman rasca, que se te mete en el cuerpo y no te abandona. Me encogía dentro de mi grueso anorak, con las manos abrazando protectoramente mi vientre de 5 meses, mientras intentaba seguir el paso de mi marido y su mejor amiga. Mi marido es Javier, y su inseparable amiga se llama Sofía. Ellos caminaban delante, riendo y charlando animadamente, con una complicidad que dolía. Javier, siempre tan galante, incluso le llevaba a Sofía su pequeño y elegante bolso. Mientras tanto, yo me doblaba bajo el peso de una maleta llena de ropa y una gran bolsa cargada de turrones, vino y aceite de oliva, regalos que había preparado con esmero para mis suegros en el pueblo. La estación de Atocha, en los días previos a la Navidad, era un hervidero de gente. El sonido de los anuncios por megafonía, las voces de la gente llamándose a gritos, el traqueteo de las ruedas de las maletas sobre las baldosas, todo creaba una cacofonía ensordecedora. La multitud se empujaba y se abría paso a codazos. Todo el mundo parecía tener prisa, como si temieran perder el último tren que los llevaría a casa con sus familias. Con mi embarazo y el equipaje voluminoso, moverme era una auténtica odisea. Varias veces estuve a punto de ser arrollada, y en cada ocasión me abracé el vientre con pánico, aterrorizada de que algo le pasara a mi bebé. «Javier, espérame, ve más despacio», le grité. Javier se giró con un atisbo de impaciencia en el rostro. No redujo la marcha, simplemente me gritó desde la distancia. «Elena, date un poco de prisa, que vamos a perder el tren». A su lado, Sofía me lanzó una mirada fugaz, y sus finos labios se curvaron en una sonrisa cuyo significado no pude descifrar. Llevaba un abrigo de paño de color beige, muy a la moda, y unas botas de tacón alto que le daban un aire ligero y elegante. Se inclinó para susurrarle algo a Javier, y ambos reanudaron la marcha, dejándome de nuevo atrás. La espalda me dolía terriblemente, y sentía una presión incómoda en el bajo vientre. Apreté los dientes y aguanté, arrastrando los pies tras ellos, paso a paso. Me consolé pensando que, seguramente, tenía que ir rápido para guardar los sitios en el tren, que una vez en el pueblo, podría descansar. Finalmente, encontramos nuestro vagón. Javier y Sofía subieron ágilmente. Yo, en cambio, luché para subir el pesado equipaje por los escalones del tren. Ninguno de los dos se giró para mirarme ni tuvo la intención de echarme una mano. Cuando por fin logré entrar en el vagón, estaba sin aliento, con la frente perlada de sudor a pesar del frío glacial. Busqué nuestros asientos con la mirada. Javier me puso un billete en la mano y dijo apresuradamente: «Toma tu billete, busca tu asiento». Sofía y yo estamos en el otro compartimento. Miré el billete que tenía en la mano. Vagón 10, asiento 65. Era un billete de clase turista, un asiento normal. El corazón se me encogió. Un asiento normal significaba que tendría que pasar toda la noche sentada en un tren, con mi dolor de espalda y mi vientre cada vez más grande. Levanté la vista hacia mi marido, con la voz temblorosa. «Javier, ¿por qué un asiento de turista? Estoy embarazada, ¿cómo voy a aguantar así toda la noche?» Javier frunció el ceño, visiblemente molesto. «Es lo único que pude encontrar. Con la de gente que viaja en Navidad, ya es una suerte tener billete. No te quejes tanto». Sofía, que se había mantenido detrás de Javier, intervino entonces con una voz débil y lastimera. «Elena, si quieres, siéntate tú en mi compartimento». «Es todo culpa mía. Es que estoy muy débil». Javier tenía miedo de que no aguantara el viaje y por eso me compró un billete en coche-cama. La miré a ella y luego a Javier. Así que era eso. Mi marido había comprado 2 billetes en coche-cama, el compartimento más cómodo, para él y su mejor amiga. Y para mí, su esposa, la que lleva a su hijo en el vientre, solo un billete barato en un asiento duro. Sentí como si alguien me estrujara el corazón, una mezcla de dolor y rabia. No soy una persona quisquillosa, pero este trato era demasiado injusto. Podía pensar en la salud de una extraña, pero era cruelmente indiferente hacia su propia esposa e hijo. ¿Acaso el bebé que llevaba dentro no era más valioso que la fragilidad fingida de esa mujer? La indignación me subió por la garganta. Intenté mantener la calma y le pregunté una vez más, esperando que hubiera algún malentendido. «¿Qué has dicho? ¿Que compraste billetes en coche-cama para ti y para Sofía, y yo tengo que sentarme en un asiento normal toda la noche? ¿Has pensado en mí o en nuestro hijo?» Javier no solo no mostró remordimiento, sino que pareció aún más irritado. Me apartó a un rincón y siseó: «Habla más bajo, que todo el mundo nos está mirando. Ya te lo he dicho, Sofía está débil y se marea mucho en los viajes. Necesita estar tumbada. Tú siempre has sido fuerte, y el embarazo ni siquiera te ha dado náuseas. Por una noche no te va a pasar nada».
Cuando lleguemos al pueblo te compensaré. Sus palabras resonaban en mis oídos. ¿Fuerte? ¿Qué mujer embarazada está fuerte para pasar más de 10 horas encajada en un asiento estrecho? Daba por sentada mi capacidad de aguante. Consideraba mi sacrificio como una obligación. Todo el amor que una vez me había profesado, todo el cariño que había recibido, me di cuenta en ese momento de lo poco que valía. Al ver la tensión, Sofía se acercó, con sus grandes ojos redondos llenos de lágrimas, pareciendo aún más desvalida. Elena, lo siento mucho. Si quieres, te cambio el sitio. Yo puedo sentarme en el asiento duro. Javier, no le riñas más. Sus palabras sonaban razonables, pero sabía que era una actuación torpe. Si de verdad le importara, habría rechazado la oferta del coche cama desde el principio. Al decir eso ahora, solo conseguía que yo pareciera una esposa mezquina y egoísta, luchando por la atención de su marido con una hermanita débil. Y, como era de esperar, Javier salió inmediatamente en su defensa. La apartó suavemente detrás de él y se volvió hacia mí con una mirada gélida. ¿Lo ves? Sofía es más considerada que tú. Eres la mayor, la esposa. Deberías saber ceder un poco. Deja de pensar solo en ti misma. Venga, no montes una escena. Ve a buscar tu asiento. Luego, cuando el tren se ponga en marcha, te compraré un bocadillo caliente para que entres en calor. ¿Un bocadillo caliente? ¿Creía que un simple bocadillo podía compensar el dolor y la decepción que sentía? Me trataba como a una niña pequeña, a la que se puede calmar con un poco de comida. El desprecio en sus palabras y acciones fue como una puñalada directa al corazón. No pude decir nada más. Tenía un nudo en la garganta. Cualquier discusión era inútil cuando el hombre con el que compartía mi vida me trataba de esa manera. Me di la vuelta en silencio y arrastré mi maleta hacia el vagón indicado en el billete. Las risas de Javier y Sofía resonaron a mi espalda, sonando increíblemente falsas y estridentes. Me sentí ridícula. Había estado tan orgullosa de tener un marido comprensivo, una familia que creía feliz. Pero ahora, todo lo que sentía era engaño y un dolor indescriptible. Mis pasos eran pesados, no solo por el equipaje, sino por la carga que llevaba en el alma. ¿Por qué este viaje a casa por Navidad tenía que empezar de una forma tan amarga? El vagón de clase turista estaba abarrotado de gente y equipaje. El olor a sudor, a comida y el aire viciado se mezclaban, creando ese aroma característico de los trenes en Navidad. Con dificultad, me abrí paso entre la gente que se sentaba y se agolpaba en el pasillo hasta encontrar mi asiento, el número 65. Era un asiento de tela, estrecho y duro, en medio del vagón. La gente de ambos lados ya estaba instalada, con su equipaje amontonado bajo los asientos, sin dejar ni un centímetro libre. Miré mis maletas y luego mi vientre, sin saber cómo arreglármelas. Me quedé de pie un rato, pero nadie pareció tener la intención de hacerme un hueco. El dolor en el bajo vientre volvió a punzar, y un cansancio abrumador se apoderó de mí. No podía seguir así. Miré a mi alrededor y vi un pequeño espacio libre en la zona de conexión entre los vagones. Aunque allí hacía más corriente y era más ruidoso, al menos podría sentarme sin molestar a nadie. Arrastré mis cosas hasta allí, encontré un rincón, extendí mi abrigo en el suelo y me senté, apoyando la espalda en la fría pared del tren. Una sensación de autocompasión me invadió. Mi marido estaba cómodamente tumbado en una cama blanda con otra mujer, mientras yo estaba acurrucada en un rincón sucio. Las lágrimas empezaron a brotar sin que pudiera contenerlas. Lloré en silencio. Solo las lágrimas calientes rodaban por mis mejillas, mezclándose con el frío de la noche. Lloré por mi ingenuidad, lloré por mi hijo nonato, que ya sufría las consecuencias junto a su madre. Después de un rato recordé algo. Normalmente, cada vez que Javier reservaba billetes de tren o de avión, me reenviaba el mensaje de confirmación para que yo estuviera al tanto. Pero esta vez no lo había hecho. Una sospecha se encendió en mi mente. Temblorosa, saqué el móvil. Busqué en los mensajes el nombre de mi marido. Nada. Entré en la aplicación de Renfe que él solía usar. Revisé el historial de compras. Nada. Todo estaba en blanco, como si nunca se hubiera realizado ninguna transacción. El corazón me latía con fuerza. Entré en la carpeta de mensajes eliminados recientemente. Y entonces lo vi. Una serie de mensajes de Renfe notificando la compra de 2 billetes en coche cama y un billete de clase turista. Todos habían sido cuidadosamente borrados. Al lado, un mensaje de la aplicación del banco con la notificación del pago de los 3 billetes también estaba en la papelera. La fecha y hora de eliminación eran de apenas unas horas antes, justo antes de salir hacia la estación. Un escalofrío me recorrió la espalda, así que no fue una decisión impulsiva por compasión hacia su hermanita. Fue un plan premeditado. Javier había borrado todas las pruebas para que no me diera cuenta.
Quería crear una situación de hechos consumados, para que cuando lo descubriera, ya en el tren, no tuviera más remedio que aceptarlo. Lo había calculado todo, incluso mi silencio y mi resignación. Este engaño era mucho más cruel que el simple hecho de comprarme un billete barato. Demostraba que ya no me consideraba su esposa, que no me tenía el más mínimo respeto. En su plan para volver al pueblo por Navidad, yo era solo una sombra, una extra que tenía que ir para cumplir con las apariencias. La verdadera protagonista de su viaje era Sofía. El dolor que sentía ya no era decepción, sino asco. Asco por el hombre al que llamaba marido. Y asco por mi propia ceguera. El tren empezó a moverse. El traqueteo rítmico acompañaba el torbellino de mis pensamientos. Me acurruqué en mi rincón, sintiendo el aire frío que se colaba por la junta del vagón. Tenía hambre y el vientre me dolía sordamente. En ese momento, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era Javier. Dudé un momento, sin ganas de contestar. Sabía que no llamaba porque se preocupara por mí, pero pensé que debía escuchar para ver hasta dónde llegaba su descaro. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara, y contesté. «¿Diga?», dije en voz baja. Al otro lado, la voz de Javier sonaba completamente despreocupada. «¿Dónde estás?». «Te he buscado en el vagón de turista y no te he visto». «Estoy en la conexión entre vagones», respondí secamente. Estaba todo lleno, no había sitio para el equipaje. «Ah, bueno, siéntate ahí de momento. Ten cuidado con las cosas. El tren ya ha salido». «¿Tienes hambre?». «Ya te lo he dicho. Cuando pase el vendedor ambulante, cómprate un bocadillo o algo». Lo dijo con total naturalidad, como si mi situación fuera de lo más normal. Su preocupación se limitaba a un bocadillo. La ira volvió a encenderse en mí. «No te preocupes por mí, ya me las arreglo sola. Tú cuida de tu hermanita débil». Mi tono debió de ser demasiado cortante, porque Javier se quedó en silencio un momento. Oí un sollozo suave al otro lado de la línea. Sin duda, era Sofía. Entonces Javier habló, con la voz ya teñida de irritación. «Elena, ¿qué formas son esas de hablar? Solo intentaba preocuparme por ti. ¿Ves? ¿Ya has hecho llorar a Sofía?». Luego pareció pasarle el teléfono a ella. Oí su voz entrecortada. «Elena, lo siento mucho. ¿Por qué no vienes aquí con nosotros? Yo me voy fuera si hace falta. No quiero que discutáis por mi culpa. No te preocupes por mí, yo aguanto». La farsa comenzaba de nuevo. Decía esas palabras. Pero yo sabía perfectamente que nunca abandonaría esa cama caliente. Solo estaba interpretando el papel de víctima para que mi marido me viera como una arpía egoísta. Y efectivamente, Javier le arrebató el teléfono, con la voz cargada de ira. «¿Lo has oído? No seas tan egoísta. Sofía ya te ha cedido el sitio y tú sigues sin entrar en razón. Te lo digo para que lo sepas. Si hago esto es por cuidar de ella como es debido. Sus padres me la confiaron. Eres mi esposa. Deberías entenderme. ¿Por qué tienes que ser tan mezquina?». Cada palabra era como una aguja clavándose en mi orgullo. Le daba la vuelta a la tortilla, convirtiéndome de víctima en culpable. Me exigía que comprendiera que cuidara abiertamente de otra mujer delante de mí. Era ridículo. «Basta ya», exclamé. «No digas más mentiras. ¿Crees que soy tonta?». Javier estaba tan furioso que apenas podía hablar. Respiró hondo y luego me ordenó. «Muy bien. No voy a discutir más contigo. Te doy 5 minutos para que llames a Sofía y le pidas perdón. Si no, atente a las consecuencias». Y colgó. Me quedé mirando la pantalla oscura del teléfono, atónita. ¿Pedirle perdón? ¿Me pedía que me disculpara con la persona que se había metido en mi matrimonio, la que junto a él estaba pisoteando mis sentimientos? El límite de mi paciencia se había roto. No iba a pedir perdón. Iba a aclarar las cosas. Iba a ir hasta allí y ver con mis propios ojos la verdadera cara de ese par de desgraciados. La rabia superó el cansancio y el dolor. No podía quedarme quieta ni un minuto más. Tenía que ir al coche-cama. Tenía que enfrentarlos. Tenía que ver hasta qué punto había llegado su relación para que mi marido me tratara de esa forma. Me apoyé en la pared del tren para levantarme. La espalda me dolía y las piernas estaban entumecidas. No me importó. Apreté los dientes y avancé hacia el vagón de lujo donde mi marido y su hermanita descansaban. El tren iba rápido, y las sacudidas me obligaban a agarrarme a los asientos para no caerme. Al pasar junto a los pasajeros que dormitaban en sus asientos duros, sentí una punzada de tristeza. Eran como yo, soportando un viaje agotador para volver a casa con sus familias. La única diferencia era que mi sufrimiento se multiplicaba por la traición de la persona a la que más amaba. Finalmente, llegué al vagón número 4. El ambiente aquí era completamente diferente. Pasillos amplios y limpios,
Un espacio tranquilo y cálido. Una luz amarilla y suave se filtraba desde los compartimentos con puertas de madera cerradas. Busqué el compartimento número 2, donde supuse que estarían Javier y Sofía. La puerta no estaba completamente cerrada, sino solo entornada, dejando una pequeña rendija. El corazón me latía desbocado. ¿Debería entrar de golpe? ¿O era mejor esperar y observar? Dudé un instante, pero la curiosidad y el resentimiento ganaron la batalla. Me acerqué de puntillas y miré por la rendija. Dentro, una cálida luz de noche anaranjada iluminaba a dos personas sentadas muy juntas en la litera de abajo. Javier estaba recostado contra la pared, y Sofía tenía la cabeza apoyada en su hombro, con el cuerpo sacudido por suaves sollozos. Parecía tan pequeña, tan frágil, tan necesitada de protección. Javier sostenía su teléfono con una mano mientras la otra rodeaba los hombros de Sofía, dándole palmaditas suaves y susurrándole algo al oído. La escena que vi era dolorosamente familiar. Era el mismo abrazo, el mismo consuelo que él solía darme a mí cuando estaba cansada o triste. Pero ahora esos brazos rodeaban a otra mujer. Cuanto más tierno era con ella, más cruel era conmigo. Me quedé paralizada fuera de la puerta, con los puños apretados tan fuerte que las uñas se me clavaban en la piel sin sentir dolor. Me sentí como una extraña, como la que sobraba en su historia de amor. Todo sucedía ante mis ojos claro y amargo. No necesitaba más explicaciones. Sus acciones eran la prueba irrefutable de su relación ilícita. La sangre me hirvió. Quería abrir la puerta de una patada y montar una escena, pero la razón me detuvo. Quería oír. Quería oír lo que decían de mí, de mi hijo. Contuve la respiración y aguzé el oído para escuchar su conversación. La voz de Sofía seguía siendo un sollozo ahogado, lleno de victimismo. Javier, déjalo ya, por favor. Me siento fatal por Elena. Está embarazada y tiene que estar ahí fuera. Si le pasa algo, me arrepentiré toda la vida. La voz de Javier se volvió grave, llena de cariño y consuelo. Tonta, ¿por qué te sientes mal? Tú no has hecho nada malo. Es ella la que no sabe comportarse. Solo quiero lo mejor para ti, que descanses. Tú quédate aquí tranquila. Yo me encargo de todo. Hizo una pausa y continuó. De hecho, no debería haberla traído, pero mi madre no paraba de llamar, insistiendo en que tenía que llevar a mi mujer para presentarla a la familia. ¡Qué fastidio! Sentí que el corazón se me paraba al oír esas palabras. Un fastidio. Para él, mi hijo y yo no éramos más que un fastidio. Me llevaba al pueblo no por amor, sino por la presión familiar. Una verdad demasiado cruel. Sofía levantó la cabeza del hombro de Javier, mirándolo con sus ojos húmedos. Pero, ¿y cuando lleguemos al pueblo? No puedo quedarme en un hotel para siempre, y no quiero volver a mi casa. Mi padrastro. Dejó la frase en el aire, con una expresión aún más lastimera. Javier suspiró, y la mano que tenía en el hombro de Sofía le acarició el pelo con ternura. No te preocupes. Una vez en mi casa nadie te hará daño. Ya te he preparado una habitación. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. ¿Qué habitación?, preguntó Sofía con curiosidad. Javier respondió con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. La habitación del bebé, la que Elena lleva meses decorando. De todas formas, ahora mismo no se necesita. Te puedes quedar ahí de momento. Las cosas del bebé las podemos guardar en el trastero. Cuando nazca, ya veremos. Fuera de la puerta, mi cuerpo entero se estremeció. Esa habitación. La habitación en la que había puesto toda mi alma para preparar la llegada de mi primer hijo. Cada juguete, cada conjunto de ropa, la pequeña cuna, el papel pintado de nubes blancas, todo lo había elegido y colocado yo misma. Había imaginado a mi hijo creciendo en esa habitación llena de amor. Y ahora, mi marido, el padre de mi hijo, pretendía convertirla en el nido de su amante. Incluso planeaba tirar las cosas que con tanto cariño había preparado para nuestro hijo a un trastero húmedo. Su crueldad superaba cualquier límite que pudiera haber imaginado. No solo me había traicionado a mí, sino que también pisoteaba mi sagrado instinto maternal. Pero eso no fue todo, oía Javier continuar. Y no te preocupes por el cuidado del bebé. Ya le he dicho a Elena que ella puede encargarse sola. Le prometí contratar a una asistenta, pero ahora que lo pienso, no es necesario. Es mejor usar ese dinero para cuidarte a ti. Tú quédate en mi casa, como si fueras mi hermana. Te cuidaré muy bien. Llegados a este punto, no necesitaba oír más. Todo estaba meridianamente claro. Lo había planeado todo. Instalaría a su amante en la habitación de mi hijo, y usaría el dinero destinado a cuidar de su familia para mantenerla a ella. Y yo, después de dar a luz, tendría que apañármela sola, como una criada sin sueldo.
Un plan perfecto, una disposición exquisita para su hermanita. ¿Y mi hijo y yo? Seguramente, a sus ojos, no éramos más que parásitos, obstáculos en su camino hacia una nueva felicidad. No pude soportarlo más. La ira y el dolor estallaron como una llamarada, consumiendo el último resquicio de razón que me quedaba. Ya no me importaba guardar las apariencias ni el qué dirán. Empujé la puerta del compartimento con todas mis fuerzas. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared con un estruendo seco. Javier y Sofía se sobresaltaron y se giraron. El rostro de Javier palideció al verme. Asustado, apartó a Sofía bruscamente y se levantó, torpe. Sofía también fingió estar aterrorizada, cubriéndose la cara con las manos, pero a través de sus dedos pude ver el brillo triunfante en sus ojos. «Fantástico. Vuestro plan es perfecto», gruñí, con la voz temblando de rabia. ¿Pretendías meterla en la habitación de mi hijo? ¿Dejar que yo críe a nuestro hijo sola mientras gastas el dinero en mantenerla a ella? Javier, ¿acaso te queda algo de humanidad? Javier, recuperado del desconcierto inicial, no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Al contrario, me gritó, como si la culpable fuera yo. «Elena, ¿qué haces? ¿Me estabas espiando? ¿Quién te ha dado derecho a venir aquí y montar un escándalo?» «¿Un escándalo?», reí con amargura. «Mi marido está abrazando a otra mujer delante de mis narices, planeando meterla en nuestra casa, ¿y no tengo derecho a decir nada? ¿O se supone que debo callarme y aceptarlo para que podáis estar juntos sin problemas? Entre Sofía y yo no hay nada. Somos como hermanos», intentó excusarse Javier, pero sus palabras carecían de peso. «Tú eres la celosa, la mezquina, siempre imaginando cosas. Sofía es solo mi amiga, y la ayudo porque me da pena. Eres mi esposa. ¿Cómo puedes no tener un poco de compasión? ¿Hermanos?», repetí esas palabras sintiendo una profunda repulsión. Un hermano que le compra un billete en coche-cama para dormir juntos mientras echa a su mujer a un asiento duro. Un hermano que le da la habitación de su futuro sobrino mientras obliga a su mujer a criar al niño sola. ¿Existe ese tipo de hermandad en este mundo? Nuestra discusión subió de tono, atrayendo la atención de los pasajeros de los compartimentos vecinos. Varias puertas se abrieron y algunas cabezas curiosas se asomaron. Un hombre de mediana edad del compartimento de enfrente se quejó. «Oigan, ¿se puede saber qué es todo este escándalo? Esto es un lugar para descansar, no un mercado. Si tienen problemas, arréglenlos fuera». Otra señora mayor añadió. «Los matrimonios jóvenes de hoy en día, ¿qué cosas? Los trapos sucios se lavan en casa. No se monta un espectáculo para que todo el mundo se ría de ustedes». Sus quejas fueron como echar más leña al fuego. Me sentí avergonzada y furiosa a la vez. Avergonzada por tener que airear mis problemas familiares, y furiosa porque mi marido me había puesto en esta situación. No solo me había traicionado, sino que me había humillado públicamente. Al ver las miradas, Javier me agarró del brazo y dijo entre dientes: «¿Lo ves? Estás molestando a todo el mundo. Lo que sea lo hablamos en casa. Ahora, sal de aquí inmediatamente». Mientras intentaba empujarme fuera, Sofía se levantó de repente y se acercó, con su habitual tono suave y preocupado. «Javier, no seas así. Elena está embarazada. No la asustes». «Elena, lo siento. Es culpa mía. ¿Por qué no salimos y hablamos un momento a solas?» La miré, desconfiada. No creía que alguien como ella tuviera buenas intenciones, pero tampoco quería seguir montando un escándalo allí. Me solté de Javier y le dije a Sofía: «De acuerdo, salgamos». Me di la vuelta y salí al pasillo. Sofía me siguió en silencio. Justo cuando llegamos al estrecho corredor, aceleró el paso y me agarró del brazo. Me sobresalté, intentando apartarla. «Elena». Sofía se acercó a mi oído, y su voz ya no era débil y lastimera, sino afilada y provocadora. «¿Quién te crees que eres para competir conmigo? Mírate, vieja y fea. Y encima con esa barriga que estorba. Javier solo está contigo por responsabilidad. A quien ama es a mí». Me quedé de piedra ante su descaro. No podía creer que se atreviera a decir algo así. Sofía soltó una risa burlona, y su mano apretó mi brazo como una tenaza. «No creas que por tener un hijo vas a atarlo. Te lo digo yo. Tarde o temprano tendrás que desaparecer de su vida». Justo al terminar la frase, mientras otro pasajero pasaba a nuestro lado, Sofía me soltó bruscamente. Pero no fue un gesto normal. Usó toda su fuerza para empujarme hacia atrás mientras ella misma se lanzaba contra la pared del vagón. Al mismo tiempo, soltó un grito desgarrador. «Ah, Elena, ¿por qué me empujas?». Su movimiento fue tan violento e inesperado que, por instinto, extendí el brazo para sujetarla, pero no llegué a tiempo. La fuerza de su caída me hizo perder el equilibrio.
Mi vientre se golpeó con fuerza contra la esquina de una maleta que alguien había dejado en el pasillo. Un dolor agudo y punzante se extendió desde mi abdomen por todo mi cuerpo. Me tambaleé y caí de rodillas en el frío suelo del tren. Todo sucedió en un instante. El pasajero que acababa de pasar se quedó mirando, atónito. La puerta de nuestro compartimento se abrió de golpe y Javier salió corriendo. La primera imagen que vio fue a Sofía en el suelo, llorando y agarrándose la cabeza, y a mí, abrazándome el vientre, con el rostro pálido por el dolor. Sofía, entre sollozos, me señaló con el dedo, con voz acusadora. «Javier, ayúdame. Elena, ella me ha empujado». Era una obra de teatro perfectamente orquestada. Una caída calculada al milímetro para convertirme en la agresora y a ella en la pobre víctima. Y mi marido, sin dudarlo ni un segundo, se creyó la farsa. Sin dedicarme ni una sola mirada, corrió hacia Sofía, con el rostro lleno de pánico y preocupación. Se arrodilló a su lado, la ayudó a levantarse con delicadeza, y le preguntó con voz temblorosa. «Sofía, ¿estás bien? ¿Dónde te duele?» Sofía se acurrucó en sus brazos, llorando desconsoladamente. «Me duele mucho la cabeza, Javier. No sé. Solo quería salir a hablar con Elena para aclarar las cosas. Y de repente me empujó». Se interrumpió, como si el miedo le impidiera continuar. Al oír esto, Javier se giró bruscamente hacia mí. Su mirada ya no era de simple irritación, sino de puro odio. Rugió, con la voz rota por la ira. «Elena, ¿estás loca? ¿Es que no tienes corazón? ¿Cómo has podido hacerle esto a Sofía? ¿No sabes lo frágil que es?» Me abracé el vientre, con un dolor cada vez más intenso. Sentí un líquido caliente que empezaba a manar, empapando mi ropa. Aterrorizada balbuceé. «No es verdad, yo no la empujé, fue ella la que se tiró». «Tienes que creerme». Pero Javier no escuchaba. Sus oídos parecían sellados por las mentiras de Sofía. Me señaló con el dedo continuando con sus insultos. «Cállate. Lo he visto con mis propios ojos, y todo el mundo aquí lo ha visto. No lo niegues, mujer cruel y retorcida. No puedo creer que seas así». Sus palabras eran como martillazos en mi cabeza. El dolor físico no era nada comparado con el dolor de mi corazón. El hombre al que amaba, el padre de mi hijo, me estaba insultando, llamándome víbora, creyendo la palabra de una extraña. No le importaba que me estuviera retorciendo de dolor, ni se fijó en el charco que empezaba a formarse a mis pies. En sus ojos, solo existía la imagen desvalida de Sofía. En ese momento, el tren empezó a frenar, y un anuncio por megafonía informó de la próxima parada en una estación de provincia. La puerta del vagón se abrió. Sin dudarlo, Javier cogió a Sofía en brazos. «Sofía, aguanta, ya casi estamos en el hospital», le dijo con una ternura que yo nunca había conocido. Luego se volvió hacia mí, con una mirada helada. «Tú quédate aquí y arréglatelas como puedas. A partir de ahora, tú y yo no tenemos nada que ver». Dicho esto, se abrió paso con Sofía en brazos entre la multitud de curiosos. Bajó apresuradamente al andén y desapareció en la oscuridad de la noche. Se fue, sin mirar atrás ni una sola vez. Me abandonó. A su esposa embarazada, que se desangraba en el suelo frío de un tren. El silbato del tren sonó, largo y lastimero, y lentamente el convoy reanudó la marcha, llevándose consigo todo mi amor, mi confianza y mi esperanza. Me quedé sola, con un dolor insoportable y una pequeña vida en peligro dentro de mí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, el olor a desinfectante del hospital me golpeó la nariz. Me sentía mareada y me dolía todo el cuerpo. Miré a mi alrededor y me vi en una habitación blanca, vestida con un pijama de hospital. Una enfermera joven estaba a mi lado, ajustando el gotero. Al verme despierta, me sonrió amablemente. «Ya se ha despertado. ¿Cómo se encuentra?» Los recuerdos de lo ocurrido en el tren volvieron de golpe. Aterrada, me llevé la mano al vientre. «¿Mi bebé? ¿Cómo está mi bebé?», pregunté, con la voz ronca y temblorosa. La enfermera me tranquilizó. «Tranquila, hemos conseguido salvar el embarazo. Tuvo suerte de que unos pasajeros amables la trajeran aquí a tiempo. Sufrió un desprendimiento de placenta, pero los médicos han hecho todo lo posible. Ahora necesita reposo absoluto, no pensar demasiado y evitar emociones fuertes, ¿de acuerdo?» Al oír sus palabras, debería haberme sentido aliviada, pero no. Mi corazón se sentía extrañamente pesado. ¿Salvarlo? ¿Para qué? Para que naciera en una familia rota. ¿Para tener un padre cruel capaz de abandonar a su madre por su amante? ¿Para presenciar cómo su padre la despreciaba y humillaba cada día? No, no podía permitir que mi hijo sufriera eso. No quería usarlo para retener a un hombre que ya no me pertenecía. Un matrimonio sin amor, lleno de engaños y dolor. Era mejor terminarlo de raíz.
Una decisión fría y despiadada se formó en mi mente, rápida y definitiva, como si fuera el único camino posible. Miré a la enfermera, con una voz aterradoramente tranquila. «Enfermera, quiero hablar con el médico. ¿Necesita algo? Puede decírmelo a mí». Negué con la cabeza. «Es algo que debo hablar directamente con él. Por favor, llámelo». Al ver mi determinación, la enfermera asintió y salió. Poco después, un médico de mediana edad, probablemente el que me había tratado, entró en la habitación. Me miró con compasión. «Hola, soy el doctor Ramos. ¿Se encuentra mal?» Respiré hondo, reuní todo mi valor, lo miré a los ojos y dije: «Doctor, quiero interrumpir el embarazo». El doctor Ramos se quedó atónito, con el rostro lleno de incredulidad. «¿Cómo dice? ¿Sabe lo mucho que hemos luchado para salvarlo?» «El feto está bien». «¿Por qué ha tomado esa decisión?» Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor o humillación, sino de una infinita tristeza. Sabía que era un pecado, una decisión que iba en contra de toda moral, pero no tenía otra opción. «Doctor», dije con la voz entrecortada, «el padre del bebé ha fallecido». Era una mentira, pero para mí, en ese momento, Javier estaba muerto. Murió en mi corazón en el instante en que me abandonó en el suelo del tren. Y si estaba muerto, ya no habría dolor, ni ataduras, ni esperanza. Solo liberación, para mí y para mi hijo que nunca llegaría a nacer. Después de hablar con el doctor Ramos, me sentí vacía. Intentó disuadirme, hablándome del pecado, del amor maternal, de una vida inocente, pero nada pudo cambiar mi decisión. Finalmente, al ver mi firmeza, suspiró y accedió, citándome para la mañana siguiente para realizar los trámites. Me recomendó descansar y pensármelo bien, pero yo sabía que no había nada más que pensar. Estaba tumbada en la cama, con la mirada perdida en el techo blanco. No lloraba ni sentía dolor. Quizás cuando el sufrimiento llega a su punto máximo, una se vuelve insensible. Permanecí así, sin alma, hasta que la necesidad de ir al baño me obligó a levantarme. Todavía débil, me apoyé en el soporte del gotero y salí lentamente de la habitación hacia el baño del pasillo. El pasillo del hospital comarcal estaba desierto y silencioso. La luz fluorescente blanca y azulada lo hacía todo aún más frío. Caminaba lentamente cuando, de frente, apareció una figura familiar. Era Javier. Venía hacia mí con una fiambrera en la mano y el ceño fruncido. El corazón me dio un vuelco. No esperaba encontrarlo aquí. Pensé que después de llevar a Sofía al hospital, se quedaría cuidándola. Intenté darme la vuelta y volver a mi habitación, pero ya era demasiado tarde. Me había visto. Javier se detuvo, con una expresión de sorpresa que rápidamente se tornó en frialdad. Se acercó, y su mirada me recorrió de arriba a abajo, sin rastro de preocupación o lástima. «¿Tú también estás aquí?», preguntó secamente, como si fuéramos dos extraños que se encuentran por casualidad. No respondí, solo lo miré en silencio. Él continuó, sin esperar mi respuesta. «¿Cómo está el embarazo?». Su tono era el de un jefe preguntando a un empleado por un proyecto, sin la más mínima emoción de un padre. «Sigue ahí», respondí en voz baja, con la garganta seca. «Menos mal», asintió, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Cuídalo bien. Al fin y al cabo, también es mi hijo». Lo dijo con un descaro increíble, como si con eso ya hubiera cumplido con su deber. «Bueno, si no ha pasado nada, mejor. Luego ven conmigo a la habitación de Sofía y pídele perdón como es debido». No podía creer lo que oía. No me preguntó si me dolía algo, si estaba cansada. Lo único que le importaba era si el embarazo seguía adelante. Y después pretendía que fuera a disculparme con su amante. «¿Pedirle perdón?», repetí con ironía. «¿Por qué debería disculparme con ella?». Javier frunció el ceño, impaciente. «¿Por qué? Porque la empujaste y le provocaste una conmoción cerebral. Todavía está en observación. El médico dice que si le quedan secuelas, será un problema. Tú causaste el problema. Tú tienes que disculparte. Es de sentido común. No me hagas repetírtelo». Habló de corrido, como si fuera una verdad irrefutable. Se había creído completamente la actuación de Sofía y me había asignado el papel de villana. Lo miré fijamente a los ojos con una mezcla de ira y amargura. «Te lo repito, yo no la empujé. Fue ella la que se tiró para culparme. ¿Estás ciego o qué? ¿Todavía te atreves a mentir?», gritó, subiendo el tono. «Lo vi con mis propios ojos. Estabas discutiendo con ella. No creas que no me doy cuenta. Actuaste por celos, ¿verdad? Te he dicho 1000 veces que Sofía es como mi hermana. ¿Por qué tienes que ser tan mezquina y cruel?». Cada una de sus acusaciones era como un cuchillo en mi herida abierta. No solo no me creía,
sino que usaba las palabras más viles para humillarme. Me eché a reír, una risa que sonó desoladora. Sí, soy mezquina, soy cruel, contento, pero por muy mala que sea, jamás le pediré perdón a esa zorra. Olvídalo. Me di la vuelta para irme. No quería seguir lidiando con ese hombre ni un segundo más. Pero él fue más rápido. Me agarró del brazo con fuerza. Quieta ahí. O te disculpas hoy, o no sales de aquí. Suéltame. Intenté zafarme, pero no podía competir con la fuerza de un hombre enfurecido. Me apretaba el brazo con tanta fuerza que me dolía. En mi desesperación no se me ocurrió otra cosa. Agaché la cabeza y le mordí con todas mis fuerzas la mano que me sujetaba. ¡Ay! Gritó de dolor, soltándome por reflejo. Retrocedí unos pasos, jadeando, con el sabor salado de la sangre en la boca. Javier se miró la profunda marca del mordisco en el dorso de la mano, de la que empezaba a brotar sangre. Sus ojos se inyectaron de furia. Sin decir palabra, levantó la mano. Un sonido seco y rotundo resonó en el silencioso pasillo del hospital. Me había abofeteado. La mejilla me ardía, la cabeza me zumbaba. Me había pegado. El hombre al que una vez amé, el padre de mi hijo, me había abofeteado con todas sus fuerzas. Esa bofetada no solo me dolió físicamente, sino que hizo añicos los últimos vestigios de amor que sentía por él. Todo el cariño, toda la esperanza, toda la ilusión de una familia se convirtieron en cenizas en ese instante. Ya no sentía rabia ni dolor. Mi corazón se quedó vacío y extrañamente en calma. Levanté la cabeza y lo miré directamente a su rostro enrojecido por la ira. Mis ojos estaban fríos, sin emoción. Muy bien, dije. Mi propia voz sonaba extraña. Esta bofetada no la olvidaré. A partir de ahora, tú y yo hemos terminado. Dicho esto, sin volver a mirarlo, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. A mi espalda, oí el sonido de la fiambrera cayendo al suelo. Seguramente la había tirado de pura rabia, pero ya nada de eso me importaba. Todo había terminado de verdad. Volví a mi habitación y cerré la puerta de un portazo, sin importarme si Javier me seguía. Me dejé caer en la cama. Una de mis mejillas seguía ardiendo e hinchada. Pero, extrañamente, no lloré. Quizás mis lágrimas se habían secado después de tanto sufrimiento. Me quedé quieta, como una estatua, con un silencio aterrador en mi mente. El amor había muerto, y cuando muere, ya no se siente dolor. Al poco rato, alguien llamó a la puerta. No respondí. La persona de fuera insistió. Entonces oí la voz de Javier en un tono menos agresivo. Quizás se le había pasado un poco el enfado. Elena, abre. Hablemos. Lo siento. Antes he perdido los estribos. Lo siento, qué ridículo. Una bofetada y una disculpa. ¿Creía que era tan simple? Seguí en silencio. Al ver que no reaccionaba, continuó. Está bien, si no quieres disculparte con Sofía, déjalo. De eso ya me encargo yo. Pero hazme caso. Descansa unos días y luego vuelve al pueblo. Mi madre te está esperando. Allí te cuidará a ti y al niño. No seas tan cabezota. Al oír sus palabras, una idea cruzó mi mente. Todavía quería que fuera al pueblo, que interpretara el papel de nuera perfecta delante de su madre. Muy bien. Si quería teatro, yo actuaría con él. Pero sería la última función. Respiré hondo, ajustando mi voz para que sonara débil y resignada. De acuerdo, vete. Estoy cansada y quiero descansar. Quizás al oír mi tono sumiso, Javier pensó que me había doblegado. No insistió más. Vale, descansa. Mañana volveré. Y no le des más vueltas a la cabeza. Oí sus pasos alejándose. Cuando estuve segura de que se había ido, solté un suspiro de alivio. Me tumbé en la cama y mi mente empezó a funcionar de nuevo. Tenía que irme de allí, cuanto antes. No quería tener nada más que ver con él ni con su familia, pero primero tenía que resolver el asunto del bebé. Y necesitaba una excusa razonable para que los médicos no sospecharan ni intentaran contactar con mi familia, es decir, con Javier. A la mañana siguiente, cuando el doctor Ramos entró para revisar mi estado antes de iniciar los trámites, le hablé con una expresión de tristeza. Doctor, gracias por su preocupación, pero le pido que mantenga esto en secreto. Por favor, no avise a mi familia. El doctor Ramos se sorprendió. ¿Por qué? Algo tan importante debería saberlo su familia para cuidarla. Negué con la cabeza, fingiendo vergüenza. El chico que vino ayer no era mi marido. Es un primo lejano. Mi marido, como le dije, falleció. No quiero que el resto de la familia se entere de esto, para evitar habladurías. Le ruego que guarde el secreto. Yo me haré cargo de todos los gastos. Mentí con una fluidez que me sorprendió a mí misma. Quizás cuando una persona es empujada al límite,
Aprende a protegerse. El doctor Ramos me miró con compasión, probablemente creyendo mi trágica historia. Suspiró y asintió. De acuerdo. Si es lo que desea, su situación es muy difícil. La enfermera le indicará los pasos a seguir. Cuídese mucho. Muchas gracias, doctor. Incliné la cabeza para ocultar el alivio en mi mirada. Todo iba según lo planeado. Mi última función iba a ser un éxito. Esa noche, después de completar todos los trámites y recibir las instrucciones para la intervención de la mañana siguiente, estaba sola en mi habitación. El dolor por la pérdida de mi hijo aún no me había golpeado de lleno, quizás porque las otras heridas eran demasiado grandes. Solo sentía un vacío y un cansancio inmenso. Quería que todo terminara rápido para poder empezar de nuevo. Estaba perdida en mis pensamientos cuando el teléfono vibró en la mesilla de noche. Un mensaje nuevo, de un número desconocido. Lo abrí. Y lo que vi en la pantalla me dejó helada. Era una foto. En ella, Javier y Sofía estaban sentados en una cafetería elegante, cabeza con cabeza, riendo alegremente. Javier le estaba limpiando con ternura una mancha de nata de la comisura de los labios. Parecían una pareja feliz. Junto a la foto, un mensaje provocador. ¿Lo ves? La persona que Javier necesita a su lado ahora soy yo, no tú. Reconocí al instante que era el número de Sofía. La ira volvió a crecer en mi pecho. ¡Qué descarada! Después de robarme el marido y causarme todo este daño, ¿aún se atrevía a enviarme fotos para provocarme? ¿Creía que me haría sufrir? ¿Que me pondría celosa? Se equivocaba. En ese momento, solo sentía asco. Antes de que pudiera borrar el mensaje, llegó otro. Esta vez, era una serie de fotos. En la primera, se abrazaban fuertemente en una cama de hospital, probablemente la de Sofía. Javier la miraba con una mezcla de pena y amor. En la segunda, se besaban, un beso profundo y apasionado. Y la última, la que me hizo estremecer por su desfachatez, era una foto tomada en un hotel tiempo atrás. Ambos estaban semidesnudos, abrazados en la cama. Junto a las fotos, otro mensaje, aún más cruel. ¿Sabes lo que me ha dicho Javier? Que casarse contigo fue el mayor error de su vida. Que el niño que llevas en la barriga fue un accidente no deseado. La persona con la que quiere tener hijos soy yo. Deberías saber cuál es tu lugar y retirarte. Miré fijamente las fotos y las palabras. En lugar de sentir dolor, una extraña sensación de satisfacción me invadió. Sí, satisfacción. Qué estúpida era. Creía que con esto me hundiría. Pero no sabía que acababa de darme el arma más afilada. Eran la prueba irrefutable de su adulterio. Con estas fotos, no necesitaría dar explicaciones. Toda la culpa, toda la mentira de Javier y ella, saldría a la luz. Con calma, guardé todas las imágenes y mensajes en una carpeta segura de mi teléfono. Sabía que serían muy útiles para el enfrentamiento final. ¿Así que querías provocarme, Sofía? Gracias. Me has hecho un gran favor. El próximo acto de esta obra promete ser espectacular. A la mañana siguiente, me llevaron al quirófano. La intervención fue rápida. Cuando pasó el efecto de la anestesia, desperté en la sala de recuperación. Sentía un dolor sordo en el bajo vientre, pero el mayor dolor estaba en mi corazón. Había perdido a mi hijo para siempre. Una lágrima rodó por mi sien y mojó la almohada. Perdóname, mi niño, tu madre no podía permitir que nacieras en estas circunstancias. Ve a un lugar mejor, donde te quieran de verdad. Unas horas después me trasladaron de nuevo a mi habitación. Estaba agotada. Me quedé dormida sin darme cuenta. Estaba sumida en un sueño ligero cuando el sonido de la puerta abriéndose bruscamente me despertó. Miré hacia la entrada. Era Javier, con el rostro desencajado por la ira. Entró como una furia. Sin ni siquiera saludar, tiró una bolsa de comida sobre la mesa y gritó: ¿Qué haces todavía aquí tumbada? ¿No te dije que volvieras al pueblo? ¿Sabes cuántas veces me ha llamado mi madre? ¿Quieres dejarme en ridículo delante de toda la familia? Lo miré, agotada por su ira sin sentido, sin ganas de responder. En ese momento, una enfermera entró para revisar el gotero. Al ver a Javier gritando, le dijo con timidez: Señor, por favor, hable más bajo. La paciente necesita descansar. Acaba de salir de una intervención y está muy débil. Javier se quedó perplejo y le preguntó a la enfermera: ¿Una intervención? ¿Qué intervención? La enfermera lo miró sorprendida. ¿Usted es familiar y no lo sabe? Su mujer acaba de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Debería estar a su lado, cuidándola y dándole ánimos. Al oír a la enfermera, la expresión de Javier cambió radicalmente, pasando de la ira al asombro y la incredulidad. Se giró bruscamente hacia mí, con una mirada que echaba chispas. ¿Qué ha dicho? ¿Interrupción del embarazo? ¿Te has atrevido?, balbuceó.
sin poder terminar la frase. Me incorporé lentamente, apoyando la espalda en la cama. Lo miré fijamente a la cara, con una voz aterradoramente tranquila. Sí, lo he hecho. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Quién te ha dado ese derecho? También era mi hijo, rugió Javier con los puños apretados y los nudillos blancos. Solté una risa amarga. Ahora se acordaba de que era su hijo. ¿Tu hijo? ¿Acaso mereces ser su padre? ¿Un padre que mete a su amante en casa mientras su mujer está embarazada, planeando darle la habitación de su propio hijo? ¿Un padre que abandona a su mujer mientras se desangra para llevar a su amante a urgencias? Mi hijo no necesita un padre como tú. No, no digas calumnias, intentó rebatir, pero su voz sonaba débil. ¿Calumnias? Cogí el teléfono de la mesilla. Entonces mira esto. Mira si calumnio a ti y a tu inocente hermanita. Abrí la carpeta con las fotos que Sofía me había enviado y le puse el teléfono delante de la cara. Las imágenes aparecieron, nítidas y claras. La foto de ellos acaramelados, la del beso apasionado y la descarada foto de la cama. El rostro de Javier se quedó sin sangre. Miraba a la pantalla, temblando. Con las pruebas delante, no podía negar nada. Toda su mentira, toda su fachada de moralidad, se derrumbó. En ese instante, Javier se quedó paralizado, con los ojos pegados a la pantalla del teléfono y la respiración agitada. Miraba las fotos, luego me miraba a mí, con los labios moviéndose sin emitir sonido. La verdad tan repentina y cruda lo había dejado sin defensa. Su anterior arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un pánico y una confusión absolutos. ¿Cómo tienes estas fotos?, logró preguntar finalmente, con la voz quebrada. Me encogí de hombros y guardé el teléfono. Pregúntaselo a tu querida hermanita. Fue ella quien me las envió para provocarme. No se dio cuenta de que se estaba delatando a sí misma. Al oír esto, el pánico de Javier pareció transformarse en furia, pero esta vez, el objetivo no era yo. Se dio la vuelta y salió corriendo de mi habitación como una flecha. Supuse que iba a buscar a Sofía para pedirle explicaciones. Efectivamente, poco después, desde la habitación del fondo del pasillo, donde sabía que estaba Sofía, llegaron gritos. El sonido de objetos rompiéndose y, finalmente, un grito agudo de ella. Luego, silencio. Las enfermeras y los médicos de guardia corrieron hacia allí. El pasillo se convirtió en un caos. Yo permanecí sentada en mi cama, observando en silencio. No sentía nada. Era el karma. Quien siembra vientos, recoge tempestades. No tenía nada que ver conmigo. Un rato después, Javier volvió a mi habitación. Su aspecto era completamente diferente. El pelo revuelto, la ropa desordenada, el rostro desencajado y bañado en lágrimas. Entró y, sin decir palabras, se arrodilló de golpe junto a mi cama. Elena, me he equivocado. Lo sé, lo siento. Por favor, perdóname. Sollozó, agarrándose al borde de mi pijama. Fue Sofía la que me sedujo. Fue una locura temporal. Te juro que no volveré a verla nunca más. Te trataré bien. Podemos empezar de nuevo, ¿sí? Tendremos otros hijos. Miré al hombre arrodillado a mis pies, cubierto de mocos y lágrimas. Parecía patético, pero no sentí ninguna compasión. Su arrepentimiento llegaba demasiado tarde, solo cuando todo había salido a la luz y ya no tenía escapatoria. Si no fuera por esas fotos, probablemente seguiría insultándome y exigiéndome que aguantara. Le aparté la mano con frialdad. Levántate. Todo ha terminado. No hay nada más que hablar. No, Elena, por favor, no hagas esto, insistió, llorando aún más desconsoladamente. No puedo perderte. Te quiero. Dame una última oportunidad. Sus súplicas solo me resultaban molestas y repugnantes. No quería seguir viendo esa cara falsa. Pulsé el botón de llamada a la enfermera que tenía en el cabecero. Disculpe, este señor está molestando. ¿Pueden pedirle que se vaya? Justo en ese momento, 2 guardias de seguridad del hospital, avisados por el altercado anterior, llegaron. Al ver la escena, entendieron la situación. Entraron, cogieron a Javier por los brazos y lo levantaron. Por favor, salga de aquí. Un hospital es un lugar de silencio, no para montar escándalos. Javier no dejaba de llorar y suplicar, pero los guardias, fuertes y decididos, los sacaron a la fuerza. La puerta se cerró, devolviéndome la tranquilidad. Solté un largo suspiro. Por fin todo estaba claro. Los días siguientes, mi estancia en el hospital debería haber sido tranquila, pero Javier no me lo permitió. Venía todos los días. Como no podía entrar en mi habitación, yo había avisado a las enfermeras y a seguridad, se quedaba fuera de la puerta, con aspecto miserable, cargado de cosas. Un día traía una fiambrera con sopa de pollo, otro una caja de jamón ibérico más caro, otro un enorme ramo de rosas. Le pedía a las enfermeras que me lo entregaran,
junto con mensajes empalagosos de arrepentimiento. La primera vez que una enfermera me trajo la sopa, le dije con frialdad: «Devuélvasela y dígale que no traiga nada más. No lo necesito». La enfermera me miró con lástima, pero yo fui firme. Las siguientes veces, él insistió, y yo rechacé todo. Una vez trajo una cazuelita con angulas al ajillo, un plato carísimo. La cogí de manos de la enfermera y, delante de él, que me observaba desde la puerta, la tiré directamente a la papelera. Javier se quedó paralizado, con el rostro lleno de dolor, pero no me importó. Quería que entendiera que todos sus esfuerzos eran inútiles. Mi corazón estaba muerto. El punto culminante fue al tercer día. Estaba sentada leyendo junto a la ventana cuando vi un grupo de gente reunida en el patio del hospital. Miré hacia abajo y vi a Javier. Estaba en el centro de un corazón gigante hecho de rosas rojas. En sus manos, un ramo aún más grande, y a su lado, un altavoz del que salían baladas cursis. Iba elegantemente vestido. Cogió un micrófono y, mirando hacia mi ventana, empezó su discurso. Habló de su error, de su arrepentimiento, de cuánto me quería. Recordó anécdotas nuestras, promesas de futuro. Finalmente, se arrodilló, mostrando una caja de terciopelo rojo con un anillo de diamantes. «Elena, cásate conmigo otra vez», gritó al micrófono. La multitud aplaudió y gritó: «Di que sí». Miré esa escena ridícula y ostentosa, y en lugar de conmoverme, me dio risa. Creía que con cosas materiales, con un espectáculo barato, podría comprarme. Bajé en silencio al patio. Al verme, Javier sonrió, pensando que había cedido. Caminé directamente hacia él. En medio de cientos de miradas curiosas, cogí el anillo de su mano. Él, radiante, pensó que había aceptado, pero no. Caminé unos pasos hasta un contenedor de basura cercano y, sin dudarlo, lo tiré dentro. El sonido del anillo al golpear el metal silenció a la multitud. Todos se quedaron atónitos. Javier estaba petrificado, pálido. Me volví hacia él y con una voz helada dije: «Mi amor por ti, al igual que este anillo, ya lo he tirado a la basura. No vuelvas a molestarme nunca más». Dicho esto, me di la vuelta y me fui, dejando atrás a un hombre completamente destrozado y a una multitud que susurraba desconcertada. Después de esa humillación pública, Javier no volvió a molestarme. Por fin tuve unos días de paz. Me centré en recuperarme para poder salir del hospital cuanto antes. Ya no pensaba en él ni en Sofía. Para mí eran extraños, historias pasadas que no merecían mi atención. Sin embargo, aunque no quisiera, las noticias sobre ellos llegaron a mis oídos. En un hospital pequeño las enfermeras hablan. Un día, mientras paseaba por el pasillo, oí a dos de ellas. «Pobre chica la de la habitación del fondo», dijo una. «Dicen que su novio la golpeó tan fuerte que ya no está bien de la cabeza». «Sí», contestó la otra. «El doctor Ramos dice que la conmoción cerebral que sufrió en el tren, sumada al golpe de después, le ha afectado a los nervios. Ahora tiene momentos de lucidez y otros en los que parece una niña, y con lo guapa que es». «¿Y el novio? ¿No va a pagar por lo que hizo?» «Claro que sí. La familia de ella lo ha presionado para que se case. Al principio no quería, pero lo amenazaron con denunciarlo por agresión, así que al final ha aceptado. Es el precio que tiene que pagar por violento. Ahora tendrá que cuidar de una esposa discapacitada toda la vida». Escuché la conversación en silencio, desde detrás de una esquina. Mi corazón estaba extrañamente tranquilo. No sentí alegría por el castigo de Sofía, ni pena por ella. Era el final que ella misma había elegido. Y Javier también pagaría por su traición, su violencia y su estupidez, atado de por vida a la mujer que amaba y odiaba, cuidando de las secuelas que él mismo había causado. Era el castigo más justo para ambos. Su historia había terminado, y yo, por suerte, había logrado escapar de ese lío. Al día siguiente, decidí pedir el alta. Aunque no estaba completamente recuperada, no quería pasar ni un día más en ese lugar. Recogí mis cosas, pagué la factura con mis ahorros y salí del hospital. No fui a la estación de autobuses, sino a la de trenes. Quería volver a Madrid por el mismo camino por el que había venido. Pero esta vez, todo sería diferente. En la taquilla, sin dudarlo, pedí: «Un billete en coche cama, por favor, para el primer tren a Madrid». Sosteniendo el billete, sentí una emoción indescriptible. El mismo tren, el mismo tipo de billete, pero mi estado de ánimo era completamente diferente. La vez anterior, viajé con amargura y humillación. Esta vez, volvía con serenidad y libertad. Subí al tren, encontré mi compartimento y sentí un gran alivio. Todo estaba limpio y tranquilo. Dejé mi equipaje y me tumbé en la cama, sintiendo la comodidad que debería haber disfrutado en el viaje de ida. El tren se puso en marcha
y su rítmico traqueteo me arrulló hasta quedarme dormida. Un sueño profundo y sin pesadillas, por primera vez en mucho tiempo. Cuando desperté, ya casi estábamos en Madrid. El sol de la mañana entraba por la ventana. Me senté y contemplé el paisaje familiar de la ciudad. Mi corazón ya no pesaba. El pasado doloroso parecía haberse quedado atrás, junto con aquel tren nocturno y aquellas personas tóxicas. El tren llegó a Atocha. Cogí mi equipaje y bajé con calma. Tomé un taxi y le di la dirección de casa de mis padres. Durante todo el trayecto imaginé su reacción. Sabía que se preocuparían, que les dolería, pero también sabía que siempre serían mi refugio seguro, con los brazos abiertos para recibirme. Al llegar a casa toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta. Al verme delgada y pálida, se asustó. «Elena, hija, ¿por qué vuelves sola? ¿Dónde está Javier? ¿Qué te ha pasado?» No pude decir nada. Me lancé a sus brazos y rompí a llorar. Todas las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron sin control. Lloré por mi hijo perdido, por mi matrimonio roto, por toda la humillación que había soportado. Mi padre, al oír el ruido, también salió corriendo. Ambos me abrazaron, consolándome. Esa noche, ya más tranquila, me senté entre ellos y les conté toda la historia. El billete de tren, la traición de Javier, la caída fingida, mi decisión de interrumpir el embarazo y el enfrentamiento en el hospital. No oculté nada. Mi padre, furioso, golpeó la mesa. «Ese desgraciado, ¿cómo se atreven a tratar así a mi hija? Voy a su casa ahora mismo a pedirles explicaciones». Mi madre solo me abrazaba, con los ojos llenos de lágrimas. «Hija mía, ¿por qué has sufrido tanto sola? ¿Por qué no nos llamaste? Hiciste bien en volver. Ese lugar no te merece. Quédate aquí con nosotros. No te preocupes por nada». La ira de mi padre y el amor de mi madre calmaron mi dolor. Sabía que había tomado la decisión correcta. Los días siguientes me quedé en casa con ellos. Apagué el teléfono. Mi madre me preparaba mis platos favoritos y mi padre me traía libros y películas divertidas. Gracias a sus cuidados, mi salud y mi ánimo mejoraron poco a poco. Una semana después, un número desconocido llamó insistentemente al teléfono de mi madre. Era mi suegra. Llorando, le suplicó a mi madre que la dejara hablar conmigo. Quería pedirme perdón y rogarme que perdonara a su hijo para ayudarlo a salir del lío con la familia de Sofía. Mi madre respondió con frialdad: «Elena no está aquí, y no vuelva a llamar. Si su hijo se ha metido en problemas, que los resuelva él. Mi familia no tiene nada que ver», y colgó. Después de esa llamada, cambié mi número de teléfono. Bloqueé a Javier y a todos nuestros amigos en común en las redes sociales. Quería cortar todo contacto, borrarlo por completo de mi vida. Un mes después, mis padres propusieron hacer un viaje en familia. «Vamos a las Canarias, hija», dijo mi padre. «A ver el Teide, a disfrutar de la playa y a comer bien para despejar la mente». Sonreí y asentí. Era una gran idea. Necesitaba un nuevo comienzo. El viaje a Tenerife fue maravilloso. Visitamos pueblos con encanto, paseamos por la playa y disfrutamos de la comida. El ambiente alegre y el cariño de mis padres me hicieron olvidar todas mis penas. El último día, mientras veíamos el atardecer en la playa, mi padre me hizo una foto. En ella, estoy de pie frente al mar, con el pelo al viento y una expresión serena. Y en mis labios, una sonrisa. Una sonrisa genuina, tranquila, que nacía del fondo de mi alma. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Tenía a mi familia a mi lado y la fuerza que me había dado superar la tormenta. El pasado había quedado atrás. Un nuevo comienzo me esperaba, lleno de sol y esperanza.